Agradezco inmensamente a la organización que me hayan invitado, que nos hayan tenido en cuenta para ser una voz en todo este proceso de cambio. Muy bien, entonces yo quiero empezar la conferencia y en gran medida va a ser uno de los puntos más amplios que voy a tratar en este tiempo y es un proceso de transformación. Es un proceso de transformación de un pequeño espacio social. La Clínica Valle de Lili es una institución que se rige bajo unos estándares de calidad muy altos, con exigencias muy altas en sus protocolos de manejo para instaurar cambios, para instaurar nuevos manejos. Requiere de una cantidad de procesos muy exigentes, procesos todos que fuimos superando poco a poco para poder lograr la apertura de nuestra clínica. Entonces, podemos decir que la historia de la creación del servicio para niños y niñas trans es la historia de un entusiasmo, la historia de una transformación. Esta es una foto entonces de nuestra clínica. Es una institución grandísima, vemos muchísimos pacientes de altísima complejidad y era un espacio muy rígido en cuanto a temas de diversidad. Podemos decir prácticamente que la diversidad no existía en este lugar. Y entonces lo que les voy a contar ahora es cómo, mediante argumentos sólidos, científicos, logramos entonces transformar un espacio supremamente rígido, supremamente exigente a nivel académico, a nivel de sus procesos, en un espacio donde la diversidad existe y se protege. Muy bien, entonces la primera pregunta que surgía cuando empezamos este proceso es, bueno, ¿y por qué es importante? ¿Cuál es la prevalencia? ¿De dónde sale la historia de la identidad transgénero? Entonces, tenemos pues varias publicaciones, aquí les presento algunas de las más significativas, con las cuales pudimos entonces demostrar de que a pesar de que es una minoría, es un número significativo de personas que presentan esta situación y que necesitan de una atención integral. Podemos hablar aproximadamente de que el 0.7% de la población presenta una identidad transgénero o una identidad no conforme con la asignada por su biología. 0.7%, más o menos, digamos, resumiendo los distintos estudios, se puede hablar de ese porcentaje. Si aplicamos eso a Colombia, somos más o menos 45 millones, un poco más, un poco menos. Le aplicamos ese número y eso nos da más o menos una población de 300.000 personas. Eso es una ciudad pequeña. Y si pensamos que la mayoría de estos chicos, como vamos a ver más adelante, presentan su manifestación, su expresión de género a nivel de la edad pediátrica, estamos hablando entonces de una cantidad de niños y niñas muy importante en nuestro país que están esperando a ser atendidos, a ser aceptados y a que puedan desarrollar su vida de una manera plena. Entonces, primer paso, la identidad transgénero es una minoría, pero es un número significativo. ¿Cuál era el problema? Entonces nos preguntaban, ¿y por qué es importante entonces generar un cambio en la manera como se viene enfrentando el tema de la identidad? Entonces también hay muchos estudios, aquí les traje algunos, en los cuales se demuestra de manera fehaciente que la población transgénero, cuando no se les permite una inclusión, cuando no son aceptados, desarrollan una cantidad de comorbilidades psicológicas y psiquiátricas muy importantes que hacen que sus vidas sean muy difíciles. La vida de por sí sabemos es difícil, pero para estas personas es muchísimo más. Entonces vemos los riesgos de ideación suicida, de depresión, de automutilación, son riesgos que superan por mucho a la población general. Segundo argumento, si seguimos manejando entonces a esta cantidad de niños y niñas bajo los estándares de la represión, de la negación, vamos entonces a estar levantando niños y niñas con unos riesgos altísimos de desarrollar toda esta patología. No es justo. Aquí hay otro estudio entonces en el cual se demuestra
también más o menos lo mismo, y vemos aquí hay algo muy llamativo, y fíjense, la casilla entre los 18 y 25 años es donde más se manifiesta el problema, y si lo bajáramos un poco más de edad, probablemente serían porcentajes igualmente altos. Entonces es por eso tan importante que el problema se enfoque desde la infancia. Este es otro estudio también, hablando un poco del tema del suicidio. También, como ven ustedes, la población más vulnerable es la población menor. En la medida en que va pasando el tiempo, los procesos se van haciendo un poco más fáciles, más herramientas, pero fíjense ustedes que el porcentaje es muchísimo más alto que el de la población general, y eso tampoco es justo. Este estudio es impresionante, es un estudio hecho en Japón, una sociedad extremadamente conservadora, en la cual se pusieron a analizar cómo era el fenómeno transgénero en su población y cómo estaban estas personas. Y fíjense ustedes, el 73% de las personas transgénero en Japón tienen una ideación suicida. O sea, eso es un riesgo de muerte. Podemos comparar entonces esta condición, cuando no se maneja de forma correcta, es una condición que pone en riesgo la vida de la persona, incluso más que un cáncer, por ejemplo, porque es tan difícil la vida que estas personas optan por caminos de este tipo. Entonces, es un argumento muy poderoso en cuanto a que el riesgo no solamente de desarrollar comorbilidades, sino el riesgo de la mortalidad de esta población es un riesgo muchísimo más alto que el de la población general, y esto es un argumento médico, científico contundente que nos obliga a enfrentar el problema de una manera completamente diferente. Y esta es otra gráfica importantísima, que entonces nos da la razón de por qué debemos ser los pediatras y los que manejamos la población infantil, los colegios, los psicólogos y psicólogas que manejan niños, los que debemos estar más atentos a poder entender esta situación, ya que, como ven ustedes, la mayoría, la grandísima mayoría de los pacientes que tienen una identidad no conforme con su género asignado se manifiestan en la edad pediátrica. 10% antes de los 5 años, eso es altísimo. Hoy en día, nuestros chicos, ustedes se darán cuenta que son supremamente pilos desde chiquiticos y se expresan y se manifiestan. Igualmente lo hacen las niñas y niños transgénero. Entonces, desde esa primera infancia, desde ese momento, fíjense, un porcentaje muy alto pueden empezar a manifestar. A la respuesta ¿quién soy? Darán una respuesta contundente, acorde con su identidad, que puede estar no acorde con su biología. 16% entre los 6 y los 10 años, 28% entre los 11 y los 15, 29% entre los 16 y los 20. Eso nos da entonces la grandísima mayoría de la población con una identidad transgénero se manifiesta antes de los 20 años. Cuestión entonces que ratifica y confirma la importancia de todos los que estamos atendiendo esta población. Entonces esto es también otro argumento importantísimo para que nos validaran en el hospital. ¿Por qué entonces la infancia? Porque para ellos era un poco aceptable que un adulto que decidiera, porque esa era una palabra que se usaba mucho, es que un adulto decide. Un adulto va a decidir qué quiere hacer con su vida, pero es que ustedes están hablando de los niños. Entonces la respuesta ahí es también contundente, es que los niños no están decidiendo nada, los niños están manifestando quiénes son. Y en ese orden de ideas entonces, el argumento de por qué éramos los pediatras, por qué psicología de adolescentes, por qué el psiquiatra infantil, éramos los que deberíamos estar liderando este proceso. Muy bien, y entonces les empezamos a contar la solución. ¿Qué pasa si entonces se empieza a manejar esta situación de manera diferente? Entonces surge el primer pilar, que es la familia. Como ven ustedes, este estudio también es muy bonito, en el cual vemos cómo cuando una persona con identidad transgénero recibe el soporte de su familia,
todos esos números empiezan a cambiar de manera drástica. Ese es el primer punto. Entonces ese es el primer punto de trabajo, es llegar a esas familias y poderles dar todo el respaldo, todo el acompañamiento para que puedan navegar este proceso. En este proceso, otro de los temas que surgían era que había ciertos estudios que hablaban que la mayoría de los niños y niñas que exploraban una identidad, digámoslo así, no acorde con su género, eran niños que cuando llegaban a la adolescencia volvían a encarrilarse, digámoslo así, con una identidad cisgénero. Y eso está perfectamente bien y está demostrado que es así. Lo que es importante es que ese niño y esa niña puedan explorar de forma tranquila ese proceso y que puedan ser acompañados por un equipo. Independiente de que se desarrolle o no una identidad transgénero, es un proceso vital importantísimo para esta persona. Entonces es muy importante que si surge la duda de que este niño o niña pueden tener algún grado de inconformidad con el género asignado, que sean acompañados, que se les permita hacer y no empezar un proceso de represión y de castigo como suele suceder en nuestra sociedad. Entonces, el espectro es muy amplio de atención y de ayuda a la población que tiene esta situación y a sus familias, porque no estamos hablando simplemente de los niños que llegamos a considerar de manera contundente que tienen una identidad transgénero, sino estamos hablando de todo este proceso de personas que exploran distintas maneras de manifestar y de expresar su género. Y ahí es muy importante entonces el equipo entrenado y poder acompañar y poder dejar ser a estas personitas. Y ahí la familia finalmente es el punto clave. Muy bien, y ya entonces empiezan a publicar los artículos contundentes con respecto a todo este proceso de acompañamiento a la población transgénero. Este entonces es un artículo fantástico que se publicó en el 2014, en el cual digamos que es la primera conclusión relevante del proceso que se inició a principios de los 90 en Holanda como pioneros de toda esta historia. En Holanda se juntaron entonces un equipo endocrino, psiquiatras, psicólogos, y se dieron cuenta de que como iban las cosas en esta población iban mal, y tuvieron la valentía y no sé qué otro adjetivo utilizar, la fuerza para asumir el reto de decir esto se maneja de manera diferente. Y entonces plantearon lo que en esa época se conoció como el modelo holandés, que posteriormente es lo que conocemos como el modelo afirmativo de género. Y estos entonces son las primeras conclusiones de esos niños que ellos tomaron en los años 90 y que han acompañado en su proceso de inicialmente una transición social, posteriormente un freno puberal, luego hormonas cruzadas y luego en la edad adulta, si el paciente así lo requiere, su proceso quirúrgico. Y como ven ustedes, las conclusiones son contundentes y un argumento científico, médico, claro, que soporta la creación de equipos multidisciplinarios como el que creamos en Cali y que motiva para que se creen por todo el país y pues por todo el mundo. Cuando nosotros surgimos en noviembre del 2017, teníamos, digamos, una ilusión muy grande de contarle a todo el país que esto estaba pasando, pero porque era, digamos, algo nuevo acá, pero en el mundo esto ya todos los días se abren clínicas de género en alguna ciudad de Estados Unidos, en alguna ciudad de Europa. Esto ya ha cogido una dinámica con mucha fuerza. En los congresos de endocrinología pediátrica, por ejemplo, ya hay toda una sesión, así como se habla de pubertad, como se habla de crecimiento, como se habla de cualquier otro tema endocrinológico, se habla del manejo de la población transgénero, se hacen simposios. Entonces esto ya es algo maduro, que tiene una evidencia científica contundente y que estamos empezando a ver sus primeras publicaciones. Seguramente en los próximos meses estarán siendo publicados artículos grandes hechos por los grupos pioneros que son los de Holanda y los de California. Pero fíjense ustedes aquí todos los números cómo mejoran. En la edad adulta los pacientes fueron llevados a cirugía, los que querían. La disforia de género fue aliviada en un 0%, o sea, estas personas se sentían completamente tranquilas y felices con su cuerpo.
Y fíjense ustedes, la ideación suicida es 0%. ¿Qué más números queremos? El funcionamiento psicológico continúa mejorando a lo largo del tiempo, resultando en tasas de problemas clínicos iguales al de la población general, o sea, esta población se iguala. Como les decía, la vida no es fácil para nadie, a veces sufrimos ansiedad, a veces nos deprimimos, pero no a las tasas a las cuales estaban expuestas estas personas antes de que se creara este modelo de manejo. Y definitivamente, una vez más, el artículo es también contundente que el apoyo familiar es el pilar sobre el cual todo este proceso se da. Luego tenemos este otro artículo, publicado en el 2015, en el cual también se confirman más o menos los mismos datos, la depresión igual a la de la población general, la ansiedad fue un poco mayor comparada con su grupo de manejo, pero menores respecto a donde no había soporte familiar. Y estos hallazgos también confirman una vez más lo fundamental que es la familia en todo este proceso. Muy bien. Entonces todo esto está por crear aquí en Colombia. No tenemos mucha claridad de todos estos datos. Es un reto grande para todos los que estamos trabajando en este sentido, poder ir creando estas estadísticas. Para la medicina, para la ciencia, los números son muy importantes. En mi concepto son importantes, pero no son lo más importante. Pero cuando tenemos que argumentar y hablar ante la comunidad científica, ante el Ministerio de Salud, necesitamos llevar siempre este tipo de información, porque con base en esto es que se toman políticas y se hacen estándares, protocolos. Entonces es importante ir creando estos números y nosotros estamos pues comprometidos y trabajando al respecto. La pregunta otra que surgía, bueno, y doctor Angulo, si aquí viene y lo meten a la cárcel por usted andar hablando de todas estas cosas tan extrañas, entonces le dije, no, tranquilos, nuestra Corte Constitucional ha sido de avanzada, está conectada con el mundo civilizado y miren lo que tenemos. Entonces tenemos una cantidad de sentencias muy poderosas que nos dan la tranquilidad jurídica de poder ejercer lo que estamos ejerciendo. Y me comentaba ahorita una familia que también acaban de ganar una tutela para otro manejo integral, lo cual es fantástico y los felicito. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Por supuesto. Yo estoy en este país. Ustedes no tienen salud integral, o sea, no está amparado por la ley, tienen que hacer sentencias. Nosotros tenemos un sistema de salud que es bastante bueno, la verdad es esa. Y ese sistema de salud, digamos que está obligado a trabajar de acuerdo a su organización jurídica. En esa organización jurídica nuestro sistema, digamos, no tiene en cuenta el tema transgénero, pero mediante la obligatoriedad que tienen estas sentencias sobre ese piso jurídico, nosotros podemos hacer la solicitud de los tratamientos. O sea, cada paciente hace una solicitud. Es correcto. Gracias. Bueno, y entonces, para, digamos, cerrar todo este proceso y toda esta argumentación de transformación de un espacio rígido que no veía la diversidad, digamos que se resume en todo lo que es el modelo afirmativo de género, publicado ya en el 2013 por Hidalgo y colaboradores. Ahí pues están todos los pioneros de esta historia. Pues son, digamos que resumiendo este proceso, podemos hablar de que las variaciones de género no son trastornos, primer punto importantísimo, al cual tenemos que insistir y seguir insistiendo. Las presentaciones de género son diversas y en ese sentido también es un reto, porque entonces dicen, listo, entonces usted va a trabajar con niños y niñas transgénero. Y uno dice, sí, pero no, porque también voy a trabajar con alguien que no se siente ni niño ni niña. Voy a estar también ayudando a que esta persona pueda ir navegando su identidad y si no se siente ni niña ni niño también está bien. Entonces, ese es otro punto importantísimo también a concretar y a romper ese paradigma de una entidad que es blanco o negro. Tenemos que romper eso y empezar a realmente generar la conciencia de que esto es un espectro, es un arco iris, como
nuestros símbolos lo manifiestan. El género implica un entretejido de biología, desarrollo, socialización, cultura, contexto, o sea, es algo muy complejo de la psicología humana y como tal, permitir las manifestaciones, acompañar y respetar es lo único correcto al respecto, no hay ninguna otra opción. El género puede ser fluido, no es binario, ya lo mencionábamos, y en caso de patología a menudo proviene de las reacciones culturales del entorno, más no de la persona. Entonces, esto, digamos, es el punto crítico importantísimo, digamos, sobre el cual se resume toda nuestra argumentación. Entonces, garantizar la atención médica integral a niños y adolescentes no conformes con su género es nuestro objetivo general, nuestros objetivos específicos. Establecer el diagnóstico de disforia cuando se presenta para poder ayudar en ese sentido también. Intervenir brindando apoyo instrumental y emocional. La socialización e implementación del modelo afirmativo de género es lo que estamos haciendo hoy. Intervenir con terapia hormonal a la población prepuberal y puberal de acuerdo con su identidad de género. Brindar apoyo quirúrgico a los pacientes en una necesidad en estadio postpuberal, mayores de edad. Implementar estrategias de formación e información con instituciones educativas, con el ministerio, con todos los entes regulatorios, y aprovecho la oportunidad para ofrecer mi conocimiento, mi posición como endocrinólogo pediatra, como director de la clínica de género, y estoy seguro que el resto de mi equipo también se ofrecen para cualquier tipo de necesidad a nivel de cualquier campo, colegio, Ministerio de Salud, Gobernación Departamental, lo que sea, para que si ustedes necesitan una voz que pueda argumentar desde... Ustedes necesitan una voz que necesita argumentar desde esta perspectiva médica, cuenten con nosotros siempre. Entonces somos un equipo, Angélica, nuestra psicóloga, está aquí con nosotros, ella ha dado algunas conferencias y va a dar otras hoy, una mujer increíble. Tenemos medicina general, apoyo jurídico, trabajo social y una cantidad de especialidades, y eso es lo bueno de poder estar entonces en una institución como la Clínica Valle del Lirio, una institución de 4º nivel en la cual tenemos disponibilidad de todas las especialidades. Tenemos disposición de todas las especialidades para poder entonces hacer un manejo multidisciplinario. Que el paciente presentó una complicación ginecológica, tenemos el ginecólogo experto, entrenado y capaz de manejar la diversidad y entender esta situación. Tenemos un problema dermatológico, tenemos el dermatólogo, y así podemos entonces armar toda la red de médicos, psicólogos, trabajo social, apoyo jurídico que se necesita para poder dar una atención integral a estos pacientes. Entonces el proceso de creación, un poquito el resumen de los pasos que se dieron para poder llegar a la apertura. En marzo del 2017 surgió la idea. Tuve la fortuna de contar con la colaboración de la doctora Kenny Gutiérrez. Y se fueron, digamos, superando todos los pasos poco a poco. Nos hacían juntas, revisiones, nos hacían muchas preguntas. Pero bueno, poco a poco, con esta argumentación sólida que ya les presenté, se fueron, digamos, tumbando todas las barreras hasta que al final, en noviembre del 2017, se logró que apertura de nuestro servicio. Desde ahí entonces hemos venido trabajando, hemos recibido 72 solicitudes, no solo dentro de Colombia, sino hemos recibido solicitudes de Perú y de Ecuador. Hemos logrado atender a 25 pacientes y en este momento se le está haciendo seguimiento a 9. Parecen números modestos, tal vez sí lo son, pero sin duda es un inicio y sin duda el hecho de poder cambiar una sola vida ya justifica todo nuestro trabajo. Hay
muchas dificultades, muchos retos por venir. El desconocimiento es el tema más grande y más difícil y el reto más grande por romper. El desconocimiento de la comunidad médica, el desconocimiento de los entes jurídicos, el desconocimiento en general. Desafortunadamente, y aquí vale la pena contarles una breve historia, cuando nacimos en noviembre del 2017 teníamos una campaña de medios muy ambiciosa y queríamos, digamos, contarle al país que estábamos ahí para todos. Pero tuvimos la desfortuna de que los medios no se portaron del todo bien y empezaron a generar una especie de rifirrafe entre la gente que se oponía a este cambio de paradigma y lo que nosotros estábamos hablando. Y eso hizo que la noticia se empezara a tergiversar un poco, sumando que empezaron a llegar amenazas. Al principio eran amenazas como sin mucha importancia, pero a las redes sociales de la institución cada vez fueron creciendo esas amenazas hasta que llegaron amenazas de muerte y cosas serias, algunas llamadas también. Entonces tocó convocar como una especie de consejo de seguridad en la clínica y la recomendación fue: uno, tenemos que bajar el perfil, no podemos seguir en esto porque esto está generando una avalancha de reacciones muy negativas donde se ve mucho odio y pensamos que realmente puede correr peligro ustedes. Entonces le bajamos a toda la intensidad a la campaña de medios. Teníamos, por ejemplo, Yamida Mar se había motivado y quería entrevistarnos. Bueno, nos estaban llamando por todas partes, pero tocó suspender todo eso y nos tocó entonces empezar a contar nuestra historia, ofrecer nuestro servicio con un perfil mucho más tranquilo y menos expuesto a los medios. Y también me sugirieron que yo cerrara todo lo que eran mis redes sociales, lo cual hice, y me parece fantástico haberlo hecho porque estoy feliz ya sin eso. Las cerré y creo que no las vuelvo a abrir. Bueno, entonces poco a poco nuestra historia se ha ido contando y hemos venido notando que este año ha venido un aumento importante en la solicitud de atención y hemos podido empezar a ver un poco más pacientes. Y bueno, como les decía, lo importante es si una historia puede cambiar, es maravilloso, y realmente hemos logrado tocar varias historias que en un principio eran muy difíciles, pacientes muy complicados, y nosotros internamente hablábamos, digamos, nos están retando mucho, porque estamos arrancando este proceso y nos llegan pacientes muy complejos, niños y niñas con historias muy duras, de mucho sufrimiento. Y poder ver cómo esas historias cambiaron. Siempre es emocionante. Y para las mamás también. Muy bien. Y yo soy un poco llorón, así que... Y está bien llorar, ¿no? Ya... Muy bien. Bueno, entonces nuestra, digamos, intención es desarrollar toda la atención a pacientes y también empezar a tener nuestra propia línea de investigación para poder mostrar nuestros propios resultados y, como les decía, argumentar desde la medicina cómo en Colombia también este modelo es definitivamente exitoso. Muy bien, y esta es un pequeñito demostración de lo que hacemos, es muy sencillo. Quería como contarles mediante esta imagen que lo que realmente hacemos nosotros es muy sencillo. Esta es una imagen de un parque donde hay juegos para niños, juegos para niñas. Y culturalmente se ha venido históricamente generando o
pretendiendo generar una universalización de lo que es la realidad. Los medios, nuestra cultura, hoy en día la publicidad, el mercadeo, pretenden que todos asumamos que existe una realidad y que a esa realidad debemos reaccionar de forma diferente. Pero la verdad es que no. La verdad es que hay tantas realidades como personas. Lo que nosotros percibimos de nuestro entorno es realmente una creación interior de nuestro cerebro, de nuestra conciencia. Y eso es diferente en cada uno de nosotros, eso es una verdad irrefutable. Lo que pasa es que es mucho más fácil manejar situaciones en las cuales todos pensamos igual, todos caminamos para el mismo lado. Pero yo percibo que aceptar la diversidad, aceptar que todos tenemos una realidad diferente, mediante este proceso que se ha venido gestando de toda la población LGTBI, es la punta del iceberg realmente de un cambio de paradigma en la humanidad. La población LGTBI ha tenido que exigirle a la sociedad que les permita ser y les permita expresarse, porque era una cuestión de supervivencia para ellos. Y han logrado una batalla que ha logrado grandes logros y ha permitido que la humanidad en ese sentido sea un poco mejor al aceptar ese punto en la diversidad. Pero yo creo que la diversidad se expande a muchas más cosas. Y en el momento en que podamos romper esa obligatoriedad de que nuestra realidad tiene que ser igual a la de todos, pienso que van a surgir manifestaciones que desconocemos en el arte, en nuestra sociedad, en la forma como nos relacionamos. Entonces, finalmente, lo que nosotros hacemos es eso, permitir que esa persona nos cuente cuál es su realidad y dejarla ser. Porque si esa persona, ese niño, le dicen los niños no juegan con muñecas, el rosado no es para los niños, ese niño entonces lo que le gusta, lo que quiere, va a estarse empezando a oscurecer, a opacar, y le van a poner en el reflector es algo que no le interesa, pero que le van a obligar a hacer. O por el contrario, al revés, las niñas no juegan con tractores, las niñas no juegan brusco, etcétera, etcétera. Y se le empieza a oscurecer lo que realmente ella quiere que se ponga en el reflector de su conciencia. Y eso poco a poco, si continúa y continúa y continúa, empieza a generar que esa realidad se empieza a oscurecer, se empieza a volver opaca y esa persona empieza a sí misma a oscurecerse y a opacarse. Pero si por el contrario entendemos que todos somos diferentes, que todas nuestras realidades son diferentes, las aceptamos, las entendemos y las cuidamos, vamos a permitir que esa realidad brille y que esa persona pueda ser y empezar a construir su vida desde ese punto de vista. Entonces nuestro trabajo es simplemente ese, motivar a las familias, a las personas, a que acepten, entiendan y cuiden lo que su hijo o hija está manifestando, qué es, cuál es su realidad. Es simplemente eso, no es nada más. Posteriormente, ayudamos con los tratamientos médicos, pero digamos que esas son simplemente condiciones añadidas a este punto crítico que es simplemente entender la diversidad humana. Y para cerrar, quiero presentarles este breve testimonio de Luisa. Ella nos dio el permiso para poder contar un poco su historia. Luisa fue uno de nuestros primeros pacientes y era uno de esos pacientes extremadamente difíciles. Cuando llegó a nuestra consulta, había un caos familiar de dimensiones monumentales y Luisa, como niño, había sido diagnosticado de autista porque se había ensimismado, su realidad estaba tan oscura, estaba tan apagada que ya su contacto con el otro estaba también apagado. O sea, a Luisa no le interesaba contactarse con los demás porque le habían negado contactarse con ella. Y entonces llega esta historia a nuestras manos, con Angélica y con Omar, el psiquiatra, se empieza entonces a navegar todo este proceso y ellos empiezan a darse cuenta que
inicialmente tal vez no había un autismo, lo que había era una identidad transgénero completamente bloqueada que estaba generando todo este sufrimiento. Luego entonces de varios meses se ha ido construyendo esta historia. Luisa hoy es Luisa. Luisa se frenó su pubertad y acaba de iniciar sus hormonas cruzadas y aquí está su testimonio. Luisa, ¿cómo ha sido el proceso en tu transición? Bueno, el proceso de mi transición ha sido bastante duro. Yo al principio quería hacer las cosas ya, inmediatamente, pero pronto entendí que las cosas, todo es un proceso y todo se debe un cambio, porque las cosas no se hacen ya al momento que uno quiere. Tiene que haber un protocolo, tiene que haber un análisis psicológico, un análisis emocional, tienes que encontrarte a ti misma, y eso fue lo que yo me hallé. En ese tiempo que me estuve encontrando a mí misma, algo que yo nunca había hecho otra vez. Siempre estaba viviendo en un cuerpo que no era, que yo no me sentía, ni me podía expresar. Pero ahora ya puedo expresarme mejor. Mis padres me aceptan, mis padres me apoyan. Y le doy gracias al doctor Angulo que nos ayudó en este proceso de cambio. Gracias a él me permitió a mis padres que pudieran abrir su mente, porque ellos no estaban totalmente seguros de lo que yo era, ni me aceptaban. Los invito a todos ustedes a que abran su mente y sus corazones, que no piensen en ustedes mismos, piensen en los demás, piensen en sus hijos, cómo se sienten, porque este es un proceso duro y lo acepto, que eso es fuerte. Y esto es más un proceso de aceptación contigo, de aceptarse a uno mismo, de poder encajar contigo mismo y poder decir, esta soy yo, y tomar al mundo, decir al mundo, esta soy yo y soy libre. Los invito a que participen en esta comunidad de la Clínica de Género de Mario Angulo, que la verdad es que necesitamos abrir más la mente, necesitamos abrir más los corazones. Gracias. Les agradezco mucho su atención. Ahí está el correo electrónico que manejamos, al cual nos pueden escribir. Nosotros lo revisamos todos los días. Y quiero agradecerle una vez más a todo el equipo que trabaja conmigo, a Angélica, a Omar Salazar, nuestro psiquiatra, a Kenny Gutiérrez, nuestra médica general, cuya ayuda fundamental para poder construir todo este protocolo fue increíble.